Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está? En este hermoso día que hizo nuestro Señor. Un día hermoso en donde sin duda la misericordia de Dios se ha renovado sobre nuestras vidas. ¿No cree usted que somos bienaventurados al poder recibir ese amor incomparable de Dios en nuestra vida? Porque déjeme decirle, Dios le ama. Le ama de una manera que ni siquiera usted alcanza a comprender y ni siquiera se imagina, porque su amor hacia nuestra vida es un amor eterno. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Cuando hablamos de perdón, es una palabra que no a muchos nos gusta. Y es que nos gusta que nos perdonen, pero nos cuesta muchas veces perdonar. Sobre todo cuando consideramos que aquella persona que cometió una falta en contra de nosotros, esa falta fue demasiado grave. Entonces nosotros nos cuesta mucho poder perdonar. Y muchos podrían decir, no, yo perdono fácilmente, yo no tengo ningún problema. Gloria a Dios, qué bueno. Pero la mayoría de personas viven en una constante lucha para poder perdonar a aquellos que de alguna manera los dañaron. Personas ya adultas que en su niñez fueron de alguna manera maltratados por sus padres o por las personas quienes lo criaron y crearon en esa persona una personalidad también un poco agresiva, porque fue de lo que se llenó, fue de lo que aprendió, fue de lo que vio, fue de lo que escuchó. Y hoy en día, por alguna razón, tratan de imitar el mismo patrón y dicen, no, es que conmigo fueron así y fue algo duro que yo viví, tuve una niñez bastante difícil y a mí me cuesta perdonar a esas personas que me trataron de esa manera y me convirtieron en la persona que ahora yo soy. Posiblemente hayan personas acá que de alguna manera sufrieron en el amor un engaño, una infidelidad, y usted dice que no puedo perdonar lo que hizo. Me faltó, faltó a mi confianza, no cumplió lo que en su momento me prometió de serme fiel y estuvo con alguien que no era yo. Y a mí me cuesta poder perdonar. Tal vez alguien que cercano a nosotros necesitamos en algún momento su ayuda y lejos de extendernos la mano nos dio la espalda y ahora usted diga, es que no lo puedo perdonar porque cuando yo más lo necesité no estuvo ahí. Yo quise pedirle su ayuda y no me ayudó, así que yo no puedo perdonar a esa persona. O a alguien quizá posiblemente que habló en mal de usted algo que no era cierto y que de alguna manera dañó su reputación y ahora usted dice, es que no puedo perdonar lo que anduvo hablando de mí, es que no puedo perdonar lo que anduvo diciendo de mí y la imagen que dio de mí. No puedo perdonar. Y así le puedo comentar muchas situaciones en las cuales por alguna razón nos han dañado y nos es muy difícil poder perdonar a aquella persona que hizo ese daño, sobre todo cuando el daño fue a propósito. No fue una situación sin querer. Fue algo ya premeditado. Y es ahí donde también tenemos que aprender de que Dios nos manda a perdonar. Y por eso quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Colosenses capítulo 13. Colosenses capítulo 13, capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Voy a utilizar en esta ocasión la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera, ahí está en pantalla. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Oiga, ¿cómo comienza? Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen, perdonen a todo el que los ofenda. Oiga, perdonen a todo el que los ofendan. Y luego dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a
otros. Y es que cuando nos ponemos a pensar cómo ha sido el perdón que Dios nos ha dado, cuando nos ponemos a pensar lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios y aún así hemos recibido su perdón, también deberíamos imaginar que así como Dios nos perdona a nosotros, Él quiere que nosotros perdonemos también a aquellos que nos ofenden, a aquellos que cometen alguna falta en contra de nosotros. Pero para yo poder perdonar a otro, tengo que comprender también que yo he sido perdonado. Porque si yo no comprendo la magnitud del perdón que Dios me ha otorgado, me será difícil poder perdonar a otro. En cambio, cuando yo comprendo la magnitud del perdón de Dios, que yo no merecía ningún perdón, pero aún así Él me otorgó su perdón, ahora me doy cuenta de que Dios quiere que también yo perdone a otro de la misma manera que Él me ha perdonado. Pero eso solo lo voy a poder comprender cuando entiendo la magnitud del perdón de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted que Dios lo perdonó de todos sus pecados? No hay ni un solo pecado que Dios no le haya perdonado. La Biblia dice que Él toma nuestros pecados y los echa al fondo de la mar y Él ya no se acuerda más de nuestros pecados. Quienes venimos a recordarle nosotros los pecados somos nosotros al Señor. Le decimos: Señor, pero es que yo cometí allá en el año 80, allá en el año 90, yo hice esto, Señor. Si usted ya le pidió perdón a Dios de todo corazón, tenga la seguridad total de que Dios ya lo perdonó. No tiene que estar pidiendo perdón más por pecados que cometió en el tiempo pasado, cuando Dios ya lo perdonó. Ni siquiera se acuerda ya Dios de esos pecados. Entonces, ¿se da cuenta cómo es la magnitud del perdón de Dios? De que cuando usted le pide perdón de todo corazón, Él se olvida, borra completamente sus pecados, ya no se acuerda más. Y usted puede decirle a Dios: Señor, ¿te acuerdas que en el 90 yo hice tal? Yo no me acuerdo de nada, porque yo ya te perdoné. Y el perdón de Dios es un perdón total. Es un perdón total. Dios no va a venir a sacarnos en cara nada y nos va a decir: ¿te acordás? Yo te perdoné. ¿Te acordás lo que hiciste en el año 2000? Yo te perdoné. No, Dios te perdona y ya no se acuerda más de tus pecados. Ahora tú eres una nueva criatura. Has recibido el perdón. Y tal vez alguien podría decir: pero ¿cómo Dios me puede perdonar de esa manera si lo que yo he hecho es demasiado grave? Dios te perdona. Cuando tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona. Eres perdonado. Ahora, si tú entiendes y comprendes cómo es la magnitud del perdón de Dios, que aún como tú dices, lo que tú hiciste era demasiado grave como para recibir perdón, y aún así recibiste perdón, también tienes que perdonar a aquel que te ofende. Y tú puedes decir: es que esto y lo otro, lo que me hizo no tiene perdón. Es que todo tiene perdón. Todo aquel que haya pecado en contra de ti, si le pide de corazón a Dios perdón por esos pecados, Dios lo ha perdonado, Dios la ha perdonado. Ahora esa persona, como ha recibido quizá el perdón de Dios, ahora quiere venir delante de ti y pedirte perdón también a ti, y decirte: perdóname por lo que te hice, porque ahora también Dios ya me ha perdonado. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para negar el perdón? Dios no nos negó el perdón en ningún momento, sino que siempre estuvo dispuesto a perdonarnos. Por eso Él nos manda a nosotros a que podamos perdonar a aquellos que cometen faltas contra nosotros. No importa lo que alguien hizo contigo, tienes que perdonar, porque cuando no perdonas, lo que estás haciendo es anidando cierto rencor, resentimiento o sentimientos negativos que no son de parte de Dios. Y tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, no quieres anidar ningún sentimiento negativo que no sea un sentimiento positivo de parte de Dios. Así que no podemos vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque mientras estés alabando al Señor y abres tus ojos y observas a aquella persona a la cual no puedes perdonar, ¿qué ocurrirá? Vas a perder la paz. Vas a perder la paz completamente. Entonces, ¿quién es el que sale más dañado cuando no podemos perdonar? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder disfrutar de la vida plena que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque hemos guardado en nuestro corazón cierto resentimiento, cierto odio, cierto sentimiento negativo que no nos permite ser libre para poder perdonar a aquel que nos ofendió. Debes de perdonar.
debes de perdonar para comenzar a vivir la vida plena que Dios quiere que vivas. Yo quiero orar este día y quiero pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, que nos dé la capacidad y que te dé la capacidad también para perdonar a todos aquellos que en algún momento cometieron una falta contra ti. No importa la magnitud de la falta, tenemos que aprender a perdonar por nuestro bien y para agradar a Dios sobre todo, que es lo más principal. ¿Por qué no oramos entonces este día y le decimos al Señor de la siguiente manera? Padre amado que estás en los cielos, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que en muchas ocasiones nos cuesta perdonar. En muchas ocasiones estamos guardando sentimientos negativos en contra de alguien que hizo algo que nos ofendió. Por eso te pido en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas dar tú la capacidad, la fuerza, la voluntad, el dominio propio, Señor, la determinación para poder perdonar a aquellas personas que por alguna razón están anidando ese sentimiento de falta de perdón hacia alguien. Te pido primero, Señor, que les hagas sentir tu perdón y les hagas comprender la magnitud de tu perdón, para que como consecuencia, Señor, ellos también se den cuenta que necesitan perdonar para poder ser libre de toda atadura que lo único que los está provocando, Señor, es ser infelices. Así que, Dios mío, en el nombre de Jesús te pido que seas tú, Padre amado, liberando a toda aquella persona que no puede perdonar. Que a partir de este día exista en su corazón, exista, Señor, en su ser, la voluntad, la determinación, el dominio propio de ir y perdonar a aquellos que los han ofendido, Señor. Dales la capacidad de poder perdonar para poder ser libre y poder comenzar a vivir esa vida cristiana de plenitud que tú les quieres otorgar. De igual manera te pido, Señor, por aquellos que tienen heridas en su corazón, porque fueron dañados también, para que seas tú sanando esas heridas, Señor, para que seas tú restaurando esos corazones, restaurando, Señor, esas mentes, renovando esos pensamientos, renovando esos recuerdos, Padre bendito, y permitiendo que a partir de este día, cada una de las personas que está escuchando este mensaje puedan recibir, Señor, una liberación total para tener la capacidad de perdonar y perdonarse a sí mismos también, Padre. En el nombre de Jesús te pido que seas tú obrando en la vida de cada uno, Señor. Gracias te doy en esta hora porque sé que me has escuchado, porque sé que has escuchado la oración de muchas personas que les cuesta perdonar, pero que a partir de ahora tú les darás la capacidad, la fortaleza, el dominio propio, la voluntad, la determinación para perdonar a aquellos que los han ofendido. Gracias te doy, Señor, todo te lo he pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te da la capacidad de perdonar. Es hora de perdonar. Ya pasaron demasiados años. Ya pasaron demasiados meses. Ya pasó demasiado tiempo. Dios quiere que seas libre. Y para poder ser libre, tienes que perdonar. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.